esta es una época del año en donde los cambios de estación hacen que estos procesos alérgicos se incrementen, ¿no? Como alguien pensaría alergias y suena a que tenemos nuestro sistema bajo, a lo mejor tenemos las defensas bajas, nuestro sistema inmune está bajo. Las alergias es todo lo contrario. Las alergias son una reacción exagerada del organismo ante una sustancia que desencadena alergia o alergeno. Es decir, siempre tiene que haber una sustancia que produce la respuesta exagerada del organismo que da alergia. Ahora dependerá de los síntomas de la ubicación. Cuando es en las fosas nasales se produce la rinitis alérgica, que todos las conocemos con la congestión nasal, estornudo, secreción clarita, cristalina, nariz obstruida, tapada, y que pues llamamos rinitis alérgica. Ese es el nombre que tiene este proceso. Cuando es en la vista, pues conocemos las famosas conjuntivitis, diferente a la conjuntivitis bacteriana o a la viral, que es la patada china famosa. La conjuntivitis alérgica generalmente se caracteriza por picazón en el ojo, enrojecimiento del ojo, pero no produce esas secreciones purulentas que ocurren en las conjuntivitis bacterianas o en la patada china. Es más enrojecimiento y picazón del ojo, ¿no? Cuando estas alergias son ubicadas en el árbol respiratorio, en los bronquios, en los pulmones, aparece lo que se llama el asma bronquial, que es una enfermedad alérgica también que conocemos muchísimo porque hay muchos niños que sufren de esta enfermedad, que se caracteriza por la tos, por las sibilancias, los silbidos que se pueden escuchar incluso sin ponerle el estetoscopio, y por la falta de aire, y por la tos también que se presenta. Estas son las características del asma. Cuando es en la piel, se produce la dermatitis atópica, es decir, la piel se pone roja, se descama, pica mucho, y es muy frecuente en estos pacientes que tienen rinitis o asma tener también o ir concomitantemente con la dermatitis atópica o de la piel. Esas son las cuatro enfermedades más comunes de lo que tiene que ver con los procesos alérgicos. Y hay una más, que es el shock anafiláctico. El shock anafiláctico es una enfermedad muy grave, es una emergencia real que se produce frente a una sustancia que desencadena alergia en un individuo que tiene una respuesta exagerada. Por ejemplo, hay shock anafiláctico a ciertos medicamentos. Hay personas que son alérgicas a la penicilina o alérgicas a los antiinflamatorios no esteroidales, los AINES, como Voltaren y otros, y esas personas, cuando se le administra un medicamento de estos, puede producir la muerte porque se cierra la glotis. La glotis es una lengüita que tenemos en la parte de la faringe, la laringe, que es encargada de cuando vamos a comer. Este es un órgano que se abre y se cierra. Cuando vamos a comer, cierra la vía respiratoria para que los alimentos pasen al estómago. Y en ocasiones esta glotis se inflama cuando se produce un proceso alérgico intenso, se inflama y no permite respirar, y el paciente se muere. Ese es el llamado shock anafiláctico. ¿Qué lo desencadena? Un medicamento, dijimos la penicilina, los antiinflamatorios no esteroidales, algunos alimentos, como por ejemplo los crustáceos, sobre todo el camarón. Hay personas que son muy alérgicas al camarón y pueden desencadenar este shock anafiláctico. Y también, pues, podría ser ocurrido el shock anafiláctico por picadura de algunos insectos, sobre todo las abejas. Las abejas pueden dar lugar, de acuerdo a la cantidad de abejas que piquen, introducir una sustancia que es venenosa y que puede activar la cascada esta de la alergia y dar lugar a un shock anafiláctico. Entonces, como vemos, hay algunas variantes de lo que es la alergia, ¿no? Y hablando de la más frecuente, que es la rinitis, pues en la rinitis hay que tener mucho cuidado porque estas rinitis, cuando no se tratan bien, traen problemas. Por ejemplo, los niños pequeños son niños que tienen procesos de rinitis, que están con su nariz congestionada, que están obstruidos, generalmente no tienen una buena oxigenación a su cerebro, y son niños que tienen mal rendimiento escolar, en la escuela pasan dormidos porque justamente no han dormido bien y porque no hay una buena oxigenación. Y tienen algunas complicaciones también en los niños, que esta rinitis, o en los adultos igual, como está cerca o son vecinos a la faringe, pueden producir problemas de faringitis, amigdalitis, en el oído problemas de otitis, y en las senos nasales por producir la sinusitis. Esas son complicaciones que se podrían presentar de un cuadro de tipo alérgico que podría dar lugar a la presencia de bacterias, colonizar por bacterias y dar estas complicaciones. Ahora, el problema de alergia en el Esmeraldas es realmente muy frecuente. Yo creo que 2 de cada 3 pacientes somos alérgicos. Sí. O 9 de cada 10 somos alérgicos por los problemas ambientales también que hay. Hay muchos problemas en Esmeraldas por alergias. Una de ellas es que somos una ciudad altamente contaminada por los gases que emanan algunas industrias asentadas acá. Ese es un tipo de contaminación y ese es un tipo de alergeno que desencadena procesos alérgicos, pero también tenemos una ciudad que en el verano
hay mucha humedad y esa humedad hace que desencadene esta alergia. Y en el invierno tenemos mucho polvo en nuestras calles. Con la lluvia se bajan de las lomas tierra, se hace lodo, esto se seca y esto se desprende al llegar el sol y produce problemas alérgicos. Entonces las alergias son debido a muchos factores. Uno de los más importantes es el polvo casero, el polvo que está en la habitación. Ese desencadena muchísimas alergias. Entonces nosotros tenemos que controlar el sitio donde están los pacientes, la habitación y el sitio de trabajo. Tienen que ser espacios bien ventilados, bien airados, que penetre el sol para que destruya todos estos pequeños microorganismos. Mire, en causante de las alergias y sobre todo en el asma hay unos bichitos microscópicos que no se ven, que se llaman ácaros y que están en el polvo casero, en la habitación. Están en los tapetes, están en las alfombras, en los rodapiés. Aquí se instalan estos bichitos que son causantes de una alta incidencia de problemas respiratorios, sobre todo del asma bronquial. Pero también hay otras sustancias, como por ejemplo el humo del cigarrillo, el fumar en una habitación cerrada, el fumar en casa donde hay un alérgico, pues es gravísimo porque se va a desencadenar crisis de rinitis, crisis de asma, también ciertos alimentos. Ya hablamos pues de los crustáceos, hablamos de algunos alimentos como la piña, es alergénica, no en todo el mundo, pero en ciertos pacientes. La intolerancia a la lactosa es una proteína que tiene la leche de vaca, que hay muchos niños que son intolerantes, no la toleran, no la absorben y pueden producir alergias. No puede ser dermatitis, puede ser en la piel, pero también pueden ser problemas respiratorios tipo asma. Como vemos, pues hay una serie de sustancias que desencadenarían estos procesos alérgicos. Y pues aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, controlar el ambiente, ¿no? Ese ambiente, como decíamos, tiene que ser ventilado, tratar de que las ventanas estén abiertas, que en el día penetre el sol, y eso pues ayudaría muchísimo. Controlar el ambiente donde se vive, donde está el paciente, sea en su dormitorio, sea un niño o adulto, o sea en la oficina, en el lugar de trabajo, habría que controlar el ambiente. Y la otra es el uso de los antihistamínicos, que son los antialérgicos, los medicamentos antialérgicos, que ahora pues con el avance de la ciencia, ahora tenemos antialérgicos hasta de tercera generación. ¿Cuál es la ventaja? Que estos antialérgicos, además de ser más potentes, producen menos efecto colateral. El efecto colateral principal de los antialérgicos era el sueño, la somnolencia. Recordamos antes había la famosa Benadryl o la diphenhidramina. Todavía hay algunas sustancias antialérgicas de primera generación que se usan los antigripales. Por eso mucha gente cuando toma antigripales está somnoliente. Incluso en los frascos, en las contraindicaciones dice que aquellas personas que van a manejar vehículos o maquinarias no deben tomar antigripales. Entonces, en la actualidad tenemos ahora muchos antialérgicos de tercera generación que no producen sueño y que tienen un buen efecto. Esos serían los mandatorios a usarse. Entonces tenemos dos cosas, ¿no? Sería el control del medio ambiente, los antihistamínicos de segunda y tercera generación que no producen sueño, y pues también cuando nada de esto funciona, hay unas que se llaman inmunoterapia. Esto lo manejan generalmente los inmunólogos o los alergólogos, que consiste en aplicar unas sustancias, puede ser en el dorso o en la espalda, donde se inoculan una serie de sustancias. Se va a ver la reacción y entonces van a conocer cuál es la sustancia a la que es sensible, cuál es la que está desencadenando la alergia. Esto prácticamente es como una especie de un estudio que se hace. Ese es un estudio, exacto, es un estudio para determinar qué sustancia produce alergia. Y cuando ya se ha detectado esto, se realiza la inmunoterapia, es decir, la vacuna. ¿En qué consisten estas vacunas? En introducir aquel alergeno, aquella sustancia que produce estos efectos alérgicos en pequeñas cantidades para que vaya desarrollando tolerancia al individuo y de pronto, pues en una semana, un mes, va a controlar su alergia. Esto da muchísimos resultados. Este es el último caso, el caso extremo, ¿no? Cuando tenemos nuestra habitación o el sitio donde están los pacientes con un buen control ambiental, cuando están tomando el antihistamínico necesario y no mejora, entonces ahí concurrimos al especialista, al alergólogo, que hace estas pruebas y determina cuál es la sustancia a la que es alérgico y se realiza el tratamiento que indicábamos.